En el episodio de hoy de Más Flow que Cash haremos un análisis detallado de la industria de bebidas alcohólicas. Empezaremos por su historia, explicaremos las ventajas competitivas y por qué no es oro todo lo que reluce. Bienvenidos al episodio número 15 de Más Flow que Cash. Tenemos la alineación al completo, Leandro y yo. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo Esta estás? alineación no cambia mucho. A veces algún episodio cambia, pero no suele cambiar. Bueno, estamos los mejores aquí, dispuestos a dar la batalla hoy con un tema muy interesante. Pero antes de empezar a hablar del tema, Leandro, como siempre, recordar a la gente que nos escucha que nos viene muy bien si dais un like, si os suscribís, si lo compartís, sobre todo con gente nueva que no lo haya escuchado y queréis que puede interesarle. Y nada, vamos a ello, Leandro. Estamos en la semana antes de Navidad. ¿Qué planes tienes para Navidad? Pues leer mucho, diría descansar, pero tampoco creo que vaya a descansar mucho porque voy a seguir leyendo un montón de cosas y tengo bastante trabajo. Sí que quiero decir, Javi, que lo que has dicho de los objetivos, hemos llegado a 500 en Spotify, Ujú. a 1000 en YouTube, ¿vale? Al menos cuando se esté grabando esto. Hemos llegado 15 días tarde, pero hemos llegado. A YouTube llegamos algo antes, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, ya sí, hemos sí, es llegado. verdad. Y teníamos objetivos para acabar el año, 1500 en YouTube. Va a estar difícil. Va a estar difícil, salvo Salvo que que este nos año acabe en ayuden. febrero o algo así, va a ser difícil, O sí. que nuestros oyentes nos ayuden, Sí, recomendándonos a gente que les pueda gustar esto. sí, sí. Muy bien, Leandro. Pues hoy vamos a hablar de la industria de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ujú. Así es. Y hoy vamos a exprimir un poco a Leandro. Y en el futuro exprimiremos a Javi. O sea, Sí, sí, estas pero cosas. hoy vamos con el que vamos. Muy bien, Vale. Leandro. A ver, cuéntanos un poco sobre la industria. Quizá podemos empezar con un poco sobre la historia, ¿no? Venga, pues como has dicho que me vas a exprimir, yo voy a empezar con una pregunta para ti, ¿vale? Venga. ¿A qué año crees que nos tenemos que remontar para encontrar el origen del alcohol en Bueno, la sociedad, del alcohol en la sociedad? el vino se hace desde tiempos inmemoriales. Me atrevería a decir 2000 antes de Cristo. Pues nos tenemos que ir un poquito más atrás, alrededor del 6600, 7000 antes de Cristo, ¿vale? Estoy casi. Bueno, es Casi, que me cuando vale. empiezas a hablar en años de antes de Cristo, Claro, 4000 por antes eso. parece poco. 2000, 6000 para mí es casi lo mismo. Entonces, los historiadores creen que el origen del alcohol viene de una aldea neolítica en China que se llamaba Yahoo, ¿vale? Yahoo, no como la No como- empresa estadounidense, ¿vale? Eh, entonces, yo creo que lo que queda claro es que si pensamos en el alcohol, probablemente pensemos en la industria de bebidas alcohólicas, estemos pensando en antifragilidad, ¿no? ¿Vale? Porque lleva muchísimos años entre nosotros, ya ha estado en el epicentro, pues, de todas las sociedades, tanto antiguas como modernas, ¿no? Una A cosa todo que a el mí me mundo le ha parece. gustado ponerse piripi, siempre. Sí, O sí, celebrar sí. cosas y ponerse un poco contento. Entonces, una cosa que a mí me parece interesante es que, y que un poco demuestra la antifragilidad de la industria, es que el alcohol sobrevivió a la ley seca en Estados Unidos, ¿vale? Que fueron 13 años, de 1920 a 1933, si no me equivoco. Y obviamente, esta ley seca, pues como el ser humano se quiere seguir divirtiendo, pues creamos un mercado negro, ¿no? Bueno, en Estados Unidos se creó. Y esto te da un poco una idea de lo importante que ha sido el alcohol en la sociedad, que ni una prohibición de una década pues ha sido capaz de tumbar su ascenso. De hecho, Estados Unidos ahora es el país, el mayor mercado del mundo, ¿vale? En cuanto a valor. Está muy enraizado en la sociedad y en la cultura. Sí, o La sea, cerveza, el vino sobre todo, yo no me quiero poner especialmente filosófico, en pero tiene. Mediterráneo, países mediterráneos. Sí. Yo no me quiero poner filosófico, pero tiene mucho que ver con la naturaleza social del ser humano, ¿no? Al Ujú. final, el alcohol siempre ha jugado un papel indispensable en todos nuestros actos sociales. Si lo piensas, hay muy pocas cosas que hagas en sociedad donde no haya alcohol de por medio. Y Ujú. eso ha sido así, pues muchísimos años. De hecho, diría que incluso si no bebes alcohol en algunas situaciones, te sientas un poco, te puedes sentir incluso un poco apartado. Esto obviamente está cambiando, pero antes probablemente era así. Entonces,
Ahora, hemos empezado bien, ¿no? Como diciendo las cosas buenas, pero el hecho de que haya sido antifrágil y haya crecido en el pasado, pues tampoco quiere decir que esto se vaya a repetir en el futuro y que esta empresa no haya manera, esta industria no haya manera Ujú. de tumbarla y que todo sea positivo, ¿no? Entonces, en el podcast de hoy, el objetivo es que veamos tanto las cosas buenas como las malas y que seamos críticos, que críticos somos tela en este podcast, yo creo, Sí, comparado sí. con lo que hay ahí fuera. Yo hoy creo que vamos a ser críticos con todo. Para empezar, porque aunque el alcohol siempre haya estado con nosotros en nuestra vida, lo mismo ha estado muchos otros, entre comillas, commodities, y eso no quiere decir que algo haya estado con nosotros toda la vida, la industria subyacente tenga dinámicas interesantes para el inversor, o al menos para el inversor en inversión en calidad, que quiere que el negocio crezca, etcétera, etcétera. Correcto. Entonces, antes de entrar en la industria en la que nos vamos a centrar hoy, ¿vale? Porque nos vamos a centrar en un subsegmento de la industria total de bebidas alcohólicas, ¿vale? Esto en inglés tiene las siglas TBA, que es Total Beverage Alcohol, ¿vale? Y aquí tenemos tres categorías por encima de todas, que son la cerveza, el vino y las bebidas espirituosas. Ujú. Palabra horrible. En inglés, spirits, que queda súper bien, pues nada, bebidas espirituosas. No, nosotros la vamos a llamar bebidas alcohólicas. Vino y cerveza. La cerveza estaba considerada, por cierto, en la región de Baviera como alimento. Y el vino ¿Vale? siempre ha tenido consideración en temas de impuestos y demás, no creo que como bebida alcohólica, sino como Vale. lo que sea, bebida de primera necesidad casi. Javi, de las tres, de cerveza, vino y bebidas espirituosas, ¿cuál crees que es la más importante en valor? Creía que me No en ibas a decir cuál es volumen. la que más me gusta. Eh, en valor, por valor transaccionado, o sea, por Sí, ventas en no dólares. por volumen, no por Ah, valor total de mercado. Me atrevería a decir, diría la cerveza. A lo mejor me estoy equivocando. Bebidas espirituosas. Hace poco que pasó por delante, que pasó a la cerveza. Sí, que es verdad que la cerveza en volumen, indiscutible, Ujú. 75% del volumen. Y las bebidas espirituosas tienen un 40% del valor total de mercado, ¿vale? Y lidera. La Ok. cerveza está bastante cerca. Ujú. Y ahora, bueno, aprovecho y te hago la pregunta, ¿cuál es la que más te gusta de las tres? Depende de la situación. Vale, o sea, No, las no tres. bebo mucho, yo bebo muy poco, yo bebo casi nunca bebo, pero, pero puedo beber las 3, obviamente, dependiendo de la Vale. situación. Vale, o sea que la respuesta a la pregunta es que eres un vividor. No, para nada. Nada, nada, no bebo casi nada, de verdad. Bueno, pues el Pero, hecho de... bueno, sí. No, no, di. ¿Tú qué? Yo diría, ¿vale? Diría que históricamente la cerveza, o sea, durante muchos años y cada vez más el vino. Ujú. Yo Me hubo hago una época mayor, que me dio Javi, mucho por el vino, me hago me dio mayor. mucho. Cuando estuve viviendo en Francia bebí bastante vino, antes en España también, ahora bebo casi muy poco vino aquí. Bueno, pero lo que es importante aquí entender es por qué es el... A pesar de no ser la mayor parte del volumen, ¿por qué es las bebidas? Ahora ya sí voy a cambiar a las bebidas alcohólicas y ahí solo estamos hablando de las bebidas espirituosas, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga en Ujú. cuenta. ¿Por qué tiene la mayor parte del valor si no tiene la mayor parte de volumen ni de cerca? Pues esto se debe obviamente a una premiumización, ¿vale? Y también, ojo, que esto se habla poco, Explica qué es eso porque, eh, básicamente que las bebidas espirituosas cada vez son de mayor calidad y entonces la gente bebe menos pero de más calidad y por ende no solo creces en volumen, sino que también creces en precio y en valor, aparte de los volúmenes subyacentes. o sea, me estás diciendo que hay una tendencia de que la gente ya no bebe ron negrita y ahora bebe ron, pues no sé qué decirte, no sé qué marcas están ahora trendy en ron, pero ¿eso es Sí, lo que quieres decir? es así, de hecho las marcas premium, super premium, todo ese tipo de marcas y lujo cada vez son una parte más importante de la industria de las bebidas espirituosas, ¿vale? También hay una cosa que comenta poca gente, esto también se debe al Baijiu, ¿vale? Que es una bebida espirituosa china, ¿vale? Y tiene una cuota del 70% en China. O sea que es una bebida que se ha bebido muchísimos años en China, una bebida espirituosa y también que se utiliza mucho en temas de negocios y familiares. ¿Es un destilado de Ahora como mismo vodka no de patata o algo? lo ¿O qué? leí,
lo leí hace tiempo y era algo raro. Creo que es del arroz, proviene del arroz, Ujú. ¿vale? Y suelto una empresa china por si alguien la quiere mirar, que es Kweichow Moutai, ¿vale? Que tiene no un monopolio, pero es la mayor distribuidora de baijiu en el mundo, ¿vale? Entonces, Y a lo mejor la gente nos puede explicar un poco en comentarios cuál es de hecho la raíz de la bebida ujú, y cómo se destila. sí. Vamos a hablar un poco de tamaño. El mercado es enorme, ¿vale? Me gusta porque voy a poder decir la palabra billones bien dicha, ¿vale? El mercado son global, aquí estoy englobando las tres, cerveza, vino y Ah, bebidas vale, vale. espirituosas, son 1,7 billones, que serían trillones americanos, de dólares, ¿vale? Entonces las bebidas espirituosas son alrededor de 700.000 millones. Joder, De... casi un trillón. Joder. Sí, 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 o sea, es enorme. Nos gusta, a la sociedad nos gusta ser vividores, ¿vale? A todo el mundo. Eh, hoy Has no, dicho 700 billions la industria de de las bebidas bebidas espirituosas. alcohólicas y estoy viendo aquí que de las empresas cotizadas de las que más venden al año está por los 20 billones. Sí, sí, O sí. sea, está súper fragmentado. Ten en Mega cuenta, por fragmentado. ejemplo, ten en cuenta que el Baijiu puede llegar a ser, solo el Baijiu, 100.000 millones, ¿eh? Ya, ya, O ya. sea, que el Baijiu es una parte importante. Pero nos vamos a centrar en las bebidas espirituosas específicamente y no en el Baijiu, ¿vale? O Las sea que que bebemos en Europa y en América, sí. básicamente. Entonces, esto es clave, ¿vale? En esta industria, porque dependiendo a qué nos vayamos a exponer, pues las características de los subsegmentos, ¿vale? Incluso dentro de todo el ámbito de bebidas alcohólicas, entre cerveza, vino y bebidas espirituosas, las características son súper distintas, pero es que dentro de las bebidas espirituosas, las características de los distintos subsegmentos también son muy distintas, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que las agrupa y dice, no, es que estas bebidas alcohólicas todo junto. Bueno, pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Lo vamos a ver a lo largo del episodio, creo Vale, que va a quedar claro. vale. Vamos a hablar primero del algoritmo de crecimiento de las bebidas espirituosas, ¿vale? Venga. Entonces, cuentan con varias palancas de crecimiento, o al menos así te las venden, ¿no? Ah, vale. Luego O habrá sea, que me estás ver. contando lo que te dicen ellos. No, en algunas son muy demostrables, A ver, ¿vale? cuéntame. Por ejemplo, las bebidas espirituosas le están ganando cuota de mercado al vino y la cerveza en valor. Esto lleva pasando, ¿vale? En Hay mucha valor. gente. Sí, sí, en valor. Hay mucha gente que dice, obviamente esto viene por la premiumización que hemos dicho antes Ujú. y especialmente en países desarrollados. Y hay mucha gente que te va a decir, no, pero eso es un fenómeno cíclico. La tendencia, si tú la miras, es bastante clara desde hace más de una década. O sea, que sí que puede tener algo de ciclicidad, de que en los últimos años igual las empresas de bebidas espirituosas se han pasado con las subidas de precios, aunque debo decir que la cerveza no se queda atrás, pero y sí que puede haber, digamos, un superciclo ahora, pero es una tendencia clara desde hace bastante. Que, Pero entonces, ¿han también ido cogiendo cuota de mercado frente al vino y la cerveza, las bebidas espirituosas, en términos de volumen? yo diría que contra la cerveza no, pero contra el vino sí. Al vino le han ganado las Puede ser. dos, yo creo, cuota Ujú. de mercado en volumen, ¿vale? Es más, pero es más que ha sido un incremento de precios mayor en las Sí, bebidas espirituosas que la cerveza. sí. Vale. Entonces, lo bueno que tiene la premiumización, teóricamente, es que puedes crecer tus ingresos sin crecer mucho el volumen, ¿vale? Porque al final estás teóricamente vendiendo bebidas de mayor calidad por las que te pagan más. Ujú. Como veremos luego, esto no es tan bonito como parece, ¿vale? Porque también tiene sus inconvenientes. El segundo viento de cola es que cada vez hay más gente en edad de poder consumir alcohol. No quiere decir que lo vayan a consumir, pero Ujú. hay más gente que potencialmente podría consumir alcohol. Esto es un viento de cola, obviamente, más importante en ciertos países como puede ser India, ¿vale? Que hay una población joven enorme y cada vez pues, va a llegar a la edad de poder beber La alcohol. población senior, es decir, los jubilados, por así decirlo, beben, entiendo, menos alcohol que alguien en sus 40, 50, ¿o no? Pues ahí no tengo ni idea. Ok. O sea, no Pero sabemos cómo. sí que creo que la edad donde más se bebe alcohol es alrededor de los 30, 40. Claro, aquí hay una cosa. Las estadísticas oficiales recogen lo que recogen.
no Ya. te recogen a alguien de 14 años bebiendo. Claro, yo es que cuando más he bebido en mi vida, sin lugar a dudas, ha sido por debajo de los 30 años, sin lugar a Sí, dudas. Por pero mucho, además. probablemente no entrabas la tendencia de la premiumización. No. Otro viento de cola, ¿vale? Es tema países emergentes, porque Ujú, principalmente beben o cerveza o bebidas espirituosas de menor calidad y obviamente ujú. la premiumización pues, puede potencialmente ser más importante que los países desarrollados. Entonces tú lo ves así y dices, vale, en teoría el sector disfruta de fuertes vientos de cola, ¿no? Porque te lo venden como que cada vez hay más gente que va que va a beber alcohol y por tanto también vas a tener, si no un crecimiento de volumen, el volumen va a ser bastante estable y luego si te premiumizas, pues genial, todo súper bonito porque al final estoy vendiendo más, ¿vale? Luego, que lo voy a comentar junto con el tema que he dicho antes de que la premiumización no es tan bonita, vamos a ver que hay riesgos, ¿vale? No todo es tan bonito como parece. Voy a hablar primero, yo creo, de lo bueno, ¿vale? Que son las ventajas competitivas. Y aquí es donde entra en juego el tema de que he dicho antes, que dependiendo de la categoría es muy distinto, ¿vale? O sea, las ventajas competitivas no se le pueden aplicar a todas las bebidas espirituosas y decir, ah, bueno, pues todas tienen ventajas competitivas, ¿vale? Claro, mi pregunta sería, ¿por qué si el sector está súper fragmentado, hay miles de jugadores ofreciendo distintos bebidas alcohólicas, por qué hay, de hecho, ventajas competitivas? Vale. O sea, puedo imaginar Pues alguna, pero la respuesta es que en algunos subsegmentos hay y en otros no hay. Había, ujú, pero ya no hay, que eso es un punto importante que vamos a tratar también. Entonces, voy a hablar de la que más se suele hablar, yo creo, ¿vale? Bueno, voy a hablar primero de las dos que más se suelen hablar, que todo el mundo además aplica a todas las categorías. Esto me parece acojonante, pero bueno. La primera es denominación de origen, ¿vale? Hay ujú, ciertos subsegmentos, como pueden ser el coñac, el tequila, el whisky escocés, pues que tienen que venir de ciertas partes para poder ser consideradas como tal, ¿vale? ujú. Y ojo, pueden venir de otros sitios, ¿eh? Pero se tienen que llamar distinto. Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo. El coñac de fuera de la región de Cognac de Francia es brandy, ¿vale? Tengo un amigo medio francés, medio alemán, se casó y él es de la zona de Cognac y Ujú. estuvimos en la boda allí y estuvimos, bueno, pues vimos ahí a Genesí y demás. Una zona muy bonita además de Sí, Francia, pero claro, la capacidad es la que es efectivamente. en la región. Entonces, por ejemplo, el tequila que no está hecho donde toca, que teóricamente esto lo están expandiendo, es que los mexicanos te dicen, no, es que esto solo se puede hacer aquí, pero luego cada vez van vendiendo más estados donde se puede hacer tequila. Sería Jalisco, ¿vale? Y el tequila se tiene que hacer con agave azul, ¿vale? Y si no se hace con agave azul, se llama mezcal. Aunque creo que tiene un proceso de fabricación, digamos, un poco de fermentación un poco distinto, pero básicamente eso sería como el tequila B. Mexicanos que nos escucháis, con todas las patadas que le haya dado Leandro a la fabricación del tequila, por favor, comentadlo. Lo del Y agave meter, azul y meter. estoy, lo del agave azul estoy 100% seguro. Ya, pero seguro que has dicho algo mal. Entonces, en el caso del whisky, pues hay muchos tipos, ¿vale? Pero el que viene el escocés, pues viene de Escocia. Hay también whisky americano y hay whisky indio Ujú, y hay whisky de muchos sitios. Entonces, esto se considera una ventaja competitiva porque a menudo hay ciertos productores porque tienen capada toda la capacidad, ¿no? ujú. Mira, te voy a poner el ejemplo del coñac. Las cuatro marcas principales de coñac, que son Courvoisier, Genesí, Martel y Rémy Martin, venden alrededor del 90% de las botellas que se venden en todo el mundo, ¿vale? Ujú. Si quieres hacer coñac, no vas a poder porque ellos tienen toda la capacidad y es muy difícil expandirla. Pero ya Eh, son 4. ya son cuatro, sí. O sea que la ventaja competitiva por copar la capacidad. eh, Sí, o eh, sea, aquí dependes de que haya una competencia racional, ya, pero sí. que no ha sido así los últimos años, además en coñac, Ujú, porque ha habido problemas, ¿vale? Entonces, la segunda ventaja competitiva, yo creo bastante relevante, es el envejecimiento. ¿Vale? De hecho, o sea, mucha gente piensa, ah, no, pero es que este whisky está envejecido porque han querido. Sí, hay dos tipos de envejecimiento, el obligatorio, digamos, y el voluntario. Por ejemplo, un whisky escocés tiene que ser envejecido un mínimo de 3 años en barrica de roble. ¿Vale? Eso es, digamos, el obligatorio como que viene con la denominación de origen. ¿Roble francés o americano? Joder, Ah, vaya, ah, es que vaya no es lo pregunta. mismo. No es lo Pues mismo. creo que es.
A lo No te mejor da sabría igual. decir. A Pero lo no mejor es da lo igual. mismo que esto, la gente que sepa de ello te dirán que no es lo mismo el precio de un barril de roble americano de roble francés. ¿Cuál es la diferencia? No sé decirte, solo sé que el francés es mucho más caro. Hasta ahí llego. Pues si alguien lo sabe, que nos lo ponga en comentarios. Venga. Entonces, esto quiere decir, ¿vale? El envejecimiento obligatorio, que si tú y yo empezamos una empresa hoy, pues no vamos a poder vender nada de whisky escocés, bajo el título whisky escocés, hasta dentro de 3 años, ¿vale? Ujú. Luego tenemos el envejecimiento voluntario, que yo puedo vender whisky envejecido 20 años, ¿vale? Es muy difícil que alguien me vaya a competir que no esté ya en la industria, porque va a tener que estar 20 años envejeciendo el líquido hasta poder competir con mi líquido de 20 años, ¿vale? Y aquí, esta estadística me parece increíble, ¿vale? La botella de coñac más premium de Remy Cointreau, que creo que se llama Luis XIII, el coñac, tiene algunas gotas que tienen más de 100 años, Ujú. ¿vale? Esto teóricamente lo que hace es, bueno, a mí no quiero que nadie se ofenda, pero a mí me parece una soberana gilipollez, pero a mí, o sea, me refiero que 100 años de líquido, pues probablemente si te pongo un líquido de hace 10, no me vayas a notar la diferencia al gusto, sobre todo si le meto unas cotas, pero bueno, aquí se vende mucha historia. Es un poco como el lujo. Entonces, esto lo que quiere decir es que cuantos más años pasen, teóricamente, tu ventaja competitiva cada vez es más grande porque tú tienes un stock de líquido envejecido que nadie puede igualar. Ahora bien, bueno, aquí también creo que es importante decir que no creo que sea casualidad que las bebidas espirituosas que tienden al envejecimiento voluntario, por así decirlo, de muchos años, son las que cuentan con la ventaja competitiva que hemos comentado antes de la denominación de origen, ¿vale? Ujú. Porque como tengo limitaciones de capacidad, al final tiendo a premiumizarme mucho y como sé que no me va a entrar un exceso de capacidad en un momento, pues me puedo permitir el lujo. Obviamente, si estoy en una industria donde de repente puede haber un exceso de capacidad y encima puedo crecer en volumen, pues igual tampoco tengo tanta necesidad de envejecer mi líquido. Voy a ir, Javi, ahora con una ventaja competitiva muy... Yo hasta ahora tengo que decirte, Leandro, que ninguna de ellas me parece ventaja competitiva de verdad. Sí, pues por la que voy a decir ahora pasa... ¿Vale? La que voy a decir ahora es las marcas, ¿vale? Puf, ya. Puf, puf. Ojito con esta. Eh, yo creo que es aquí donde está la clave, ¿vale? Y yo creo que donde mucha gente probablemente, no quiero decir que se esté equivocando, pero igual donde mucha gente tiene puesta más confianza de la que Ujú, debería por cómo están yendo las tendencias, ¿vale? Aquellos subsegmentos que no se benefician de las primeras ventajas competitivas, digamos, como pueden ser el vodka, la ginebra, ¿vale? ujú. El vodka, la ginebra lo puedes hacer donde te venga en gana, ¿vale? O sea, no hay ningún requerimiento y puedes hacer lo que quieras. Históricamente te han dicho, no, pero es que yo como tengo tanquera o bifitter y la gente que compra esto solo va a comprar esto. Bueno, la realidad es que la marca tenía un requisito, que era la escala. Porque si tú no Sí. tenías escala, no tenías marca. Hace muchos años, si tuvieras que hacer publicidad, solo podías hacer publicidad a gran escala, ¿vale? Como podríamos decir, brand marketing. Entonces, solo las marcas enormes o los conglomerados tenían acceso a esta publicidad masiva, ¿vale? Esto, luego lo voy a comentar un poco más en detalle, pero esto ha cambiado un poco ahora, ¿vale? Porque ahora hay más acceso a publicidad y encima se puede segmentar mucho mejor y tampoco necesitas tener miles de millones en tu presupuesto de marketing para poder hacer publicidad. Estoy pensando, Leandro, por cierto, que hemos traído el podcast en un buen timing, porque ahora viene la Navidad, la gente sale por la noche y le gusta darle al palique, y ahora van a poder darle al palique además con un poco de conocimiento de causa. Sí, lo que no sé si se van a acordar a la mañana siguiente, pero Y lo que no sé si van a beber muchos, van a beber coñac, tampoco, pero bueno. claro. Mira, yo creo que esta sí que la vas a considerar ventaja competitiva, ¿vale? Pero el problema es que es específica a Estados Unidos, ¿vale? Que es la distribución, ¿vale? En Es lo Estados Unidos, único, yo lo que tengo aquí en mi cabeza de hace un rato para preguntarte. Cuéntame cómo funciona la distribución, porque vale, para mí es lo donde puede haber algo de chicha. en Estados Unidos hay un sistema de distribución de 3 capas, ¿vale? Es decir, Diageo, que tiene Tanqueray o Johnny Walker, no puede ir a un consumidor final y venderle, ¿vale? Tiene que pasar por Ujú, la distribución estadounidense, que es, le vende a un distribuidor,
este distribuidor le vende a un establecimiento, que puede ser un supermercado o un restaurante, ¿vale? Y este establecimiento pues le acaba vendiendo al consumidor final. Entonces, Ujú. esto es importante porque las relaciones con los distribuidores pues lleva años construirlas y obviamente son estratégicas y el distribuidor le va a dar volumen o le va a dar visibilidad a algo que sepa que va a vender. A una marca pequeña es mucho más difícil que le dé visibilidad porque no va a querer gastar su esfuerzo ahí. Luego, esto también es interesante, porque los distribuidores de Estados Unidos de bebidas alcohólicas son unos pedazos de negocios. Bueno, tienen pinta de ser unos pedazos de negocios, pero son Sí, todos privados. sí. Y Buena hay un par de señal. ellos muy tochos, ¿verdad? Sí, ¿Me suena? sí, sí, sí. Yo Creo que, recuerdo todo esto. Dime. creo que hay 2 o 3, de hecho, que Yo copan cuando todo. miré Fever Tree hace unos años, me acuerdo porque estaba Fever Tree intentando entrar en Estados Unidos y además los distribuidores para Fever Tree obviamente eran los mismos que para las bebidas alcohólicas. Y me acuerdo Ujú. de leer que había dos distribuidoras que se repartían básicamente el cotarro, a lo mejor eran tres, no me acuerdo, y tenían pinta de ser negociados de la leche, Sí, y buena señal de ser negociazo, no hay ninguno cotizado. No les ha hecho efectivamente. falta. O sea, Efectivamente. lo que es interesante es que en esos distribuidores hay muchos ex bebidas alcohólicas, empresas de bebidas alcohólicas, ¿vale? Mucho ex Diageo, ex Pernod. Entonces, obviamente, eso ayuda bastante a que te den visibilidad. Yo diría que no todo es tan bueno, ¿vale? Porque también introduce un poco de complejidad al modelo, ¿vale? Y esto ha pasado un poco en la industria. Yo Diageo le vendo a los distribuidores. ¿Qué pasa? Que puedo sufrir un stocking o un destocking, ¿vale? Que esto es lo que ha pasado en la industria. De hecho, durante la pandemia, muchos tenían miedo a quedarse sin existencias, entonces pidieron un montón, subieron los niveles de inventario y luego, ¿qué ha pasado? Que ha habido un destocking. Entonces, claro, esto en la industria de bebidas alcohólicas es más preocupante aún, porque tú veías las ventas caer y la gente decía, es el valor terminal, que la gente consume menos, pero luego tú veías las estadísticas oficiales y tampoco estaba decreciendo tanto el consumo de alcohol, era simplemente que había un destocking y entonces obviamente estaban limpiando inventarios. Em, yo creo que el tema de la distribución hace que el sector tienda a la consolidación, ¿vale? Un conglomerado que tiene mucha distribución, y esto estamos hablando de Estados Unidos, ¿vale? Pero también hay que decir que la distribución global es muy compleja por tema regulatorio. Tienes distintas Ujú, regulaciones en distintos países, entonces tienes que tener un equipo bastante tocho legal para poder llegar a todos los sitios. Entonces, yo soy Diageo, puedo teóricamente pagar un precio aparentemente elevado por una marca emergente y luego aprovecharme de mi distribución y que no parezca el precio tan elevado, ¿vale? Entonces es como un win-win porque al final ujú, yo puedo crecer. Y voy a ponerte un ejemplo que es bastante flipante, ¿vale? Que Pernod compró una empresa de aperitifs, ¿vale? Como puede ser Aperol y así, no es Aperol, ujú. pero que se llama Lillet, ¿vale? Cuando la compró en 2008, Lillet vendía 50.000 cajas, ¿vale? En 2023 vendió 1.000.000. Esto es un 22% de tasa anualizada, ¿vale? Y esto probablemente gracias a la distribución de Pernod que Lillet no habría podido conseguir. Y esto es lo mismo que ha pasado con las bebidas energéticas cuando han entrado a formar parte de grupos o a firmar acuerdos con distribuidoras de Pepsi o Coca-Cola, pues lo que pasó con Monster, lo que pasó con Celsius y además también con su destocking Ujú. últimamente también para Celsius. Sí, o sea, yo creo, sí que estoy de acuerdo contigo que probablemente esta sea la ventaja competitiva más aparente de momento, principalmente porque en cierto modo está sustentada por acuerdos estratégicos con distribuidores y también obviamente con bastante CAPEX detrás para tener la distribución. Obviamente en el mundo en el que vivimos cada vez, yo también creo que los activos físicos son menores ventajas competitivas porque tienes empresas de e-commerce que te pueden hacer la distribución o cualquier cosa, es Ujú. decir, agregadores de demanda, por así decirlo. Pero no Entonces, obstante, entonces aquí estamos hablando que la ventaja competitiva viene de ser grande, de tener acceso a estos distribuidores y que si eres una marca nueva, pequeña, pues es casi imposible competir. Porque no claro, vas a, o es imposible alcanzar los niveles y los tamaños que tienen. Te las vas a sí, o tener sea, que si eres una marca pequeña, probablemente tú acabes siendo adquirida por una empresa, por un conglomerado efectivamente. grande, si quieres pasar a distribución global o a cierto tamaño, ¿vale? Y pregunta, cuando han hecho adquisición, cuando estas grandes marcas hacen adquisiciones, las hacen a precios, ¿a qué precios las hacen? Caras. Múltiplos.
caras. O caras. sea, tendría que Ujú. mirar, pero Diageo pagó creo que 1.000 millones por la marca de Ginebra de George Clooney. No, de Ah, tequila, perdón, de tequila, Casamigos. ya, pero, o sea, 1.000 millones. El múltiplo era, yo creo que cercano a las 10 veces ventas, pero lo tendría que revisar. Joder, la hostia. Claro, la cosa es que si yo te digo, si he comprado 10 veces ventas, pero luego Casamigos, que creo que para Viajeo creció a tasas anualizadas del Ya, ya, 20-30%, sabes ya, que joder, son o caras. sea, ya, Lo tendría que confirmar eso porque hace tiempo que no miro los números, pero obviamente era una adquisición cara. ya. Vale, entonces, otra cosa a tener en cuenta, ¿vale? Es que los conglomerados son conglomerados porque tienden a ver, o sea, las tendencias son un poco cíclicas, ¿no? Entonces, lo que de repente se pone en 5 años de moda la ginebra y cambia y es el Ujú. whisky. Entonces, si tú eres una empresa de un único producto, ¿vale? Ya. Probablemente puedas potencialmente tener mayor crecimiento orgánico, pero también vas a ser más cíclica, ¿vale? Y creo que las de Cognac, bueno, Rémy Cointreau ha sido un buen Ujú. ejemplo de esto. Sí. No sé si En a Louis ti, Vuitton, por Javi. ejemplo, Sí, sí, champán, ¿no? Louis Y Vuitton, Cognac. y Cognac, con la parte de Cognac está sufriendo muchísimo, mientras que la de champán funciona algo mejor. Mm. ¿Qué me ibas a Eh, preguntar? ¿Se te ocurre alguna otra ventaja competitiva? Yo estas las que tenía, o sea, las que he traído. La otra que se me podría ocurrir sería, obviamente, la escala. Cuando tú tienes una marca, estás produciendo algo y lo produces a volúmenes mucho mayores que el resto, pues obviamente al final tienes que tener alguna ventaja de escala y se debería ver en coste, en márgenes brutos y operativos mayores. Pero lo que me he dado cuenta, y no entiendo muy bien el porqué, cuando he mirado las más grandes, las empresas más grandes del sector, he visto que todas tienen el mismo margen bruto, lo cual me ha sorprendido un poco. Mm. Todas. Sí, a ver, yo creo que cuando llegas a cierta escala tampoco es una Puede ser, diferencia pero abismal. me ha sorprendido. No sé. Hombre, es un poco sorprendente. De hecho, no sé si he comentado ya por qué le veo, digamos. Bueno, lo voy a comentar al final, porque al final voy a decir las cosas que me chirrían y ahí voy a comentar una de las cosas que me chirría con todo el tema de la premiumización, ¿vale? Venga, pero Pues ahora sí eso cuéntanos un poco, porque las empresas del sector han estado sufriendo últimamente, ¿no? sí. ¿Qué estaba pasando? A ver, yo veo varios riesgos, ¿vale? Y lo podríamos denominar riesgos barra vientos en contra, ¿vale? O Lo sea, has primero, mencionado ya el tema del destocking que sí, hubo en los últimos años tras la pandemia, ¿no? Entiendo. sí, que también, obviamente, la gente. Bueno, no sé si aquí la gente que está oyendo el podcast lo sabrá, pero en cuanto salimos de la pandemia, todo el tema de la fiesta, los eventos y tal, pues vio un boom increíble y obviamente, pues los bolsillos dan hasta lo que dan, ¿no? Y entonces yo creo que también ha habido un poco de normalización y un poco que la gente se ha relajado un poco. No solo ha sido de stocking, yo creo que también se ha desacelerado la demanda final, ¿vale? Ujú. De los consumidores. Porque la mayoría de estas empresas han bajado bastante, bueno, bastante, han tenido crecimientos negativos en los 2, 3 últimos años, ¿verdad? Sí, yo creo Y yo creo eso que a también. pesar de subidas de precio. Claro, que yo creo que también se ha estirado mucho el chicle, ¿vale? En Ujú. cuanto a subidas de precio. Al final hubo una situación de mayor demanda que oferta durante la pandemia, pues obviamente se aprovecharon un poco las empresas, subieron precios y premiumizaron demasiado, ¿no? Igual diciendo, ah, vale, la tendencia es que todo el mundo vaya a consumir alcoholes de la más alta calidad. Pero en cuanto ha habido mínimas dudas en cuanto a la macroeconomía, pues se ha visto un trade down, ¿vale? Que es que la gente ha pasado de consumir alcohol de mayor calidad a consumir alcohol de un pelín peor calidad y entonces ya tienes también el precio mezcla, ¿vale? O los precios los tienes contra ti, porque al final están consumiendo de tus productos, digamos, más baratos o de menor margen. Entonces, eso, Ujú. yo creo que la pandemia se estira el chicle de muchas cosas, de muchas industrias. Y ahora estamos viendo, pues, un poco la resaca. Aquí la palabra resaca es espectacular. La resaca de la Bien pandemia en traído, la Leandro. industria. Bien. Yo diría que otro viento en contra es que hay
cada vez hay más competencia, ¿vale? Ujú. Antes, ¿vale? Lo hemos comentado un poco antes, pero antes solo había ciertas empresas que tenían acceso a marketing y ahora hay mucha más gente que tiene acceso a publicidad y puede escalar una marca, ¿vale? Y esto lo han utilizado mucho utilizando a famosos. Oye, pues unos tíos cogen a un famoso, le ponen el nombre a una marca de tequila o de ginebra y al final la hacen crecer mucho, se pone de moda, la viralizan y cuando te das cuenta estás pagando 1.000 millones de dólares para comprarla y poder hacer la tuya, ¿no? Y entonces se nota un poco. Además que mola beber. A mí me mola beber una ginebra que nadie conoce. A Esa es mí, otra. Esa a es, mí, es- esa a es mí me otra gusta cosa beber, por ejemplo, ginebra nordés. No es que sea desconocida, obviamente, pero no es ninguna de las de las típicas. top. Sí. Eh, Yo creo que también hay una tendencia entre las nuevas generaciones a ser más flexibles, ¿vale? En cuanto a probar nuevas cosas. Yo creo que en la época, digamos, de nuestros padres era más, yo bebo esto y voy a beber esto toda mi vida, y ahora es más, yo bebo esto, pero no me importa probar cosas nuevas, ¿no? Oye, si hay un cóctel. También en la pandemia hubo mucho crecimiento por tema cócteles, ¿vale? La gente hacía cócteles en casa, en Estados Unidos eso fue increíble el ujú. crecimiento que tuvo y obviamente eso llevó pues a, especialmente el tequila, a que se bebiese muchísimo más alcohol. Oye, Otro Leandro, hay grupo. Sí, una dime. cosa que yo no conocía, bueno, había visto, pero no sabía que era una de las tendencias de crecimiento, o al menos de lo que hablan las marcas, que es esto del ready to drink, listo para Sí, beber. esto es Cuéntame un poco qué es básicamente, esto. esto es básicamente que te viene la Coca-Cola con el ron en una lata. Pero esto lleva desde que yo era pequeño, ¿no? Me Sí, acuerdo ahora ha habido, Bacardí que sacaba. sí, ahora ha habido mucho cambio al ready to drink. Yo la verdad es que no entiendo muy bien por qué. Porque al Ok. final es, o sea, por simplicidad y te lo compras en un supermercado y te lo puedes empezar a ver. Yo creo que lo he probado una, dos veces máximo y me pareció un poco una guarrería. Yo es que en la vida ni me lo he planteado. O A lo mejor más sea, en Estados Unidos o algo así. sí, puede ser. Pero vamos, nunca lo he entendido. Sí que es verdad que está habiendo crecimientos brutales y claro, eso también era un poco un punto de preocupación, ¿vale? Porque los ready to drink, inicialmente los márgenes eran bastante más bajos que Claro, me vender la imagino. bebida. Entonces, el crecimiento rápido ahí, pues además Diageo, como por ejemplo Diageo dijo que no iba a hacer mucho foco en ready to drink, pero luego cambiaron de estrategia y empezaron a crecer todo el tema de ready to drink. Yo tampoco veía que fuese terminal para el negocio, porque al final, si alguien quiere beber Beefeater tónica y mi ready to drink es Beefeater tónica, lo estoy haciendo yo también. O sea, ¿Quién me bebe, refiero. quién bebe Beefeater? Tónica, perdón. Te he entendido. Beefeater Coca-Cola en mi cabeza y me estaba No, estallando no, hombre. la cabeza. No, Perdón. eso es lo que bebo yo. Eh, esa es una de las tendencias del sector. Otra es que en cierto modo yo también la veo como un riesgo, ¿vale? Lo he puesto como en un mismo apartado, lo pondría, que es regulación y nuevas formas de vida, ¿vale? O sea, al final Ujú, el regulador no es tonto, sabe que del tema del alcohol hay bastantes, no sé cómo se dice ni en español la palabra, comorbidades, puede ser, como que pueden surgir enfermedades como parte de ser alcohólico, ¿vale? ujú. Además de problemas sociales, obviamente. Sí. Entonces, obviamente eso puede ser un viento en contra, pero luego también hay gente que te puede decir ya, y también lo fue para la industria tabaquera y se adaptaron, ¿vale? ¿Cómo se Sí, está es intentando cierto. adaptar? Sí, ¿cómo se puede estar adaptando se están intentando adaptar estas empresas? Con bebidas no alcohólicas o con menos alcohol, ¿vale? O sea, maneras Ya, más sanas. Pero ya. claro, ahí tú piensas, muchas de las ventajas competitivas que hemos comentado antes residen en lo que es el alcohol como tal. Si eso lo quitas, o sea, ¿en qué se diferencia un Diageo de un Coca-Cola? Ya. Si quitas eso, ¿no? Y además, hasta luego la ventaja competitiva de la distribución, ¿no? Porque ya no soy una bebida alcohólica. Entonces, Son dos canales diferentes, creo. claro. Ya. Y todo el tema de la regulación también es distinto, ya no tengo tanta complejidad regulatoria. Pero bueno, todas han sacado marcas que no son de. O sea, bebidas, hay Tanqueray 00, que yo lo he Ya. probado y no sabe igual, para Y el que que de se lo esté hecho preguntando. de hecho tiene menos. Uno diría: "Coño, porque las venden casi al mismo precio, pero sabes que tienen menos márgenes", ¿no?
Pues eso no lo sabía. De hecho, te habría dicho que tendrían más porque en Estados Unidos los excise taxes sobre el alcohol son bastante más altos y tú podrías cobrar lo mismo y pagar menos de esos impuestos al gobierno. Pero tienes que pensar que las bebidas sin alcohol se hacen con el mismo proceso que la del alcohol y luego tienes que dar un proceso adicional para quitarle al alcohol. Vale. Luego es más costoso para... Esto te lo digo porque el family office en el que trabajaba tuvieron reuniones con todas las grandes del sector y entre otras cosas que aprendimos fue eso y la otra era que ninguna sabe realmente lo que les depara en el futuro. Esa fue nuestra impresión general, es que estaban bastante... Es que aquí No entra. sabemos, no sabemos si lo que está pasando es temporal o no. Claro, es que esa es otra de las cosas, porque tú dices, ¿esto es secular o temporal? Y dices, a ver, lo sabremos a toro pasado, Ujú. cuando ya sea, cuando ya sea tarde. Y aquí viene la nueva amenaza, los Eso es. GLP-1s. Ah, bueno, yo tengo otra, pero continúa. Los GLP-1s, ¿vale? Todo Ozempic, Wegovy, que son para, teóricamente, bueno, empezaron para diabetes, ya van por pérdida de peso, siguen por beneficios cardiovasculares. También se habla de que te reducen el deseo de la ingesta de alcohol, ¿vale? Que también. Y claro, si todo el mundo se pone en Estados Unidos en GLP-1s y deja de beber, porque sí que es verdad que hay mucha gente que ha tomado GLP-1s que han dejado de beber, de consumir alcohol, pues obviamente otro viento en contra que no es ideal, sobre todo porque si tenemos en cuenta lo concentrado que está el sector en Estados Unidos, que es donde los GLP-1s probablemente van a pegar un petardazo bastante gordo, pues es otro problema más. Yo creo que esta conversación, ¿vale? Mucha gente tiende a decir, vale, GLP-1 se reduce el consumo. Sí, o sea, yo creo que sí que es un viento en contra, pero hay que matizarlo un poco, ¿no? Pues yo también pienso, ¿tú crees que muchísima gente toma alcohol porque le gusta o porque le gusta barra lo desea o por la situación social en la que se encuentra? Yo creo que la mayor parte cae en el segundo grupo, pero Ujú. es probable que hay mucha gente que es, entre comillas, adicta al alcohol y Aquí la bebe. preocupación viene que gran parte de los volúmenes de la industria los consume gente que es alcohólica. Entonces, claro, si se utilizan los GLP-1s para tratar el alcoholismo, probablemente vaya a haber vientos en contra bastante significativos. Sí que es verdad que si tú estás en una parte muy premiumizada del sector, es probable que tu exposición a la población alcohólica sea bastante más baja que si estás en algo que sea de mucho menos Ujú. valor, porque el que es alcohólico quiere beber alcohol y no le da igual gastar muchísimo o gastar menos, su cuerpo le Eso pide es verdad. alcohol. Ujú. Entonces, esa es una de las matizaciones. Luego también puedes entrar que, vale, en Estados Unidos va a tener impacto, pero igual no va a tener tanto impacto en otras geografías, ¿no? Como pueden ser Europa o India. O Entonces, de momento solo. claro, Y luego el claro, impacto claro. viene en cascada. Claro, o sea, pero sí que es verdad lo que dices, que es un poco. Hay muchas incógnitas, ¿no? Y yo debo decir que esto es totalmente anecdótico, ¿vale? Pero yo sí que debo decir, bueno, también en parte porque me hago mayor, yo veo bastante menos y no sé, creo que hay. Es que las estadísticas son muy difíciles, no te puedes fiar mucho de ellas porque la mayoría son encuestas. De, oye, la generación Z bebe menos. Sí, bueno, Pero pero eso eso es es una un hecho, encuesta. yo creo, ¿eh? Yo creo que eso es un hecho. Sí, puede Los ser. chavales casi beben muy poco. Mm, sí, debo Mm, conocer yo a chavales que o son sea, raros, pero que beben bastante. no lo sé. Yo recuerdo a mis 18, y no te voy a decir antes para no entrar en... Se bebía, o sea, a morir. Y Sí, al parecer ahora ya no lo hacen. A lo mejor fuman otras mierdas, sí, pero, sí, pero ya no beben como bebíamos nosotros hace 20 años o 15 años. sí. Creo que hay otro viento de cola en Estados Unidos con el tema de la marihuana, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, Que yo no ahora sé se está si haciendo esto más es legal. temporal. Claro, se está haciendo más legal y teóricamente la gente que consume marihuana bebe menos. Y puede, no lo sé, ¿Cuál querías, pero cuál querías decir tú que no ibas a decir está, uno? la de las nuevas generaciones que beben menos. Yo creo que eso sí que es verdad. La cosa es que, claro, ¿cómo te lo vendía la Y yo creo que, industria? por ejemplo, tú y yo, hace 20 años, las generaciones que tenían 30 años,
o 30 y tantos bebían probablemente más que lo que bebemos nosotros ahora. Sí, puede ser. O sea, yo creo que hay una clara tendencia a una vida más saludable y a los efectos nocivos del alcohol, ¿no? A ver, yo por decirlo así, hace 10 Hace, años, te iba a decir, hace 10 hace 2 años, horas que no bebo, joder. no, hace 10 años no bebía y al día siguiente me levantaba perfecto y conforme pues, te vas haciendo mayor, cuando bebes no te levantas bien. Ya, pero eso pasaba antes también. O sea, lo que quiero decir es, a misma rango de edad, yo creo o diría que los volúmenes han decrecido. Y bueno, o sea, realmente es fácil verlo. Lo puedes ver en los números de las compañías. Si han subido precios un montón, o bueno, ellos hacen disclosure de los volúmenes. Muchas de ellas se puede ver como, Mira, y ya saltando a al pesar tema de las del cosas. crecimiento de la población, que era uno de Claro, los tailwinds que teníamos. yo, O sea, yo, volumen per cápita probablemente ha decrecido. yo diría, ¿vale? Que esta es una de las cosas que me chirría, ¿vale? Porque sí puedes decir que estamos en un periodo, ¿vale? Hay argumentos a favor y en contra, ¿no? Estamos en un periodo de disminución del consumo de alcohol, pero es cíclico y no es secular. Ujú, Vale, pero es que si fuese temporal, es que los crecimientos que hay al otro lado tampoco son nada espectacular. Entonces, me tengo que exponer a muchísimas incógnitas sin que el resultado saliendo por el otro lado vaya a ser espectacular. ¿Puede ser espectacular por expansión de múltiplo? Pues igual sí, pero no lo va a ser por crecimiento, ¿vale? ujú. Sí, Entonces, podría ser, sí. O al menos crecimiento que supere mucho la inflación. Porque si claro, es precio, vale, si claro, tenemos inflaciones más altas que lo que supuestamente hemos tenido en los últimos años oficiales, ya. pues, o sea, lo de siempre, que el crecimiento idealmente hay que relacionarlo con la inflación y compararlo con la inflación para ver cuál es el crecimiento real. Pero vale. Claro, pero es que aquí hay otra cosa que me chirría bastante y esto, mirando Diageo, al final acabé diciendo, joder, es que tampoco me estoy llevando los beneficios de la premiumización, ¿vale? Porque ellos te dicen, no, premiumización, crecemos más rápido y ampliamos márgenes. Sí, pero te cargas la conversión de efectivo. Para premiumizar, estoy teniendo ingentes cantidades de inventario que estoy envejeciendo. Entonces, tú veías Ujú. el crecimiento de Diageo y decías, vale, sí, puede que, Explica eso a la gente que a lo mejor vale, no. al final, si tú quieres envejecer, lo que tienes que hacer es tener ese líquido más en inventario, más tiempo en inventario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tu inventario sobre ventas va a crecer y por ende vas a tardar más tiempo en convertir ese inventario a flujo de caja, por Ese así activo, decirlo. sí. Claro. Entonces, tú mirabas los últimos 5 años de Diageo y es que el flujo de caja no se ha movido. Y a pesar de que ha habido un crecimiento en ingresos y sí que ha habido un poco de beneficio en margen, y claro, no paran de decirte, sí, es que vamos a invertir más en inventarios, pero eso tienes que tener muy claro que va a ser a expensas de la conversión de efectivo. Entonces, un inversor no vive de los beneficios de la cuenta de resultados, yo vivo del flujo de caja libre. Y si para diferenciarme cada vez tengo que cargarme más la conversión de caja, pues no me parece un modelo muy atractivo. Venga, vamos a hablar a lo mejor de las empresas del sector, las empresas sobre todo que cotizan, y ¿Vale? nos cuentas un poco de ellas, qué marcas tienen, por qué son Vale, o no interesantes y demás. Y vemos, porque como todo, aunque creamos que el crecimiento en la industria puede ser complicado, al menos el crecimiento real, no quiere decir que ellas no puedan ser buenas inversiones porque, por ejemplo, estuviesen muy baratas. claro. Que no sé si diría que es el caso, pero bueno, sí. Eh, eh, tenemos. A ver, la más grande es Diageo, ¿vale? Que Ujú, es líder en whisky escocés, tiene Johnny Walker, ¿vale? Y ujú. luego otras marcas muy famosas que tiene, pues es Guinness, que tiene cerveza. Que yo cuando analicé Diageo, te diría que Guinness es una cerveza, pero es una cerveza un poco especial. Ujú. Está bastante diferenciada en el Sí, sector de la cerveza. De hecho, lo ha sí. hecho muy, muy bien, incluso premiumizando, ¿vale? Ujú, Y Diageo también vio pronto la tendencia al tequila, porque esto es uno de los argumentos que utilizan también las empresas grandes como ventaja competitiva. Oye,
yo veo todas las tendencias, tengo muchísimos más datos que todo el mundo y cuando se va a poner una tendencia de moda lo veo pronto y me puedo preparar mi cartera para aprovecharme de eso. Y entonces Diageo, en cierto modo, lo hizo con el tequila, ¿vale? Que hizo un par de Suena adquisiciones. bullshit, debo Sí, decir, suena pero bullshit. Diageo te lo vende con el tequila y en cierto modo lo hicieron, porque hicieron dos Bien, adquisiciones. Sí, sí. Sí, sí, suena suena bullshit, bullshit. sí. Luego tenemos Pernod Ricard, ¿vale? Que es conglomerado francés, dirigido por la familia fundadora, no sé si es el hijo o el nieto. Es una empresa bien gestionada y con la mayor exposición también al whisky, ¿vale? Tiene whisky escocés, whisky irlandés. Vamos, es que al final aquí la diferencia entre Diageo y Pernod tampoco es enorme. En términos Vende la de... mitad, ¿no? O sea, el tamaño Sí, de Diageo es el doble que el de Pernod. sí, pero como estructura de negocio diría que son muy parecidas. Sí. Son los dos grandes conglomerados del sector. ¿Vale? Sí, Luego tenemos. mismo línea de márgenes, ambas dos con márgenes brutos del 60%, operativos en torno al 25% más o menos. Ujú. Luego sí que tenemos más empresas, digamos, más concentradas, ¿vale? Bueno, hay otro conglomerado que lo podríamos meter en conglomerado que se llama Brown Forman, ¿vale? Pero tiene Brown Forman, que es americana, tiene muchísima exposición a whisky americano con Jack Daniels, ¿vale? Que es la marca líder. Y esto me hizo gracia, ¿vale? Porque no creo que esté escuchando esto, pero Terry Smith en Te lo su, iba a comentar yo, te lo iba a comentar yo. Terry Smith tenía Diageo y Brown Forman y me pareció increíble que vendiese Diageo, porque también tenía Novo Nordisk, ¿no? Entonces él sabía lo que estaba pasando con temas de GLP-1s y el consumo del alcohol, ¿no? Los potenciales vientos en contra que podía haber. Entonces, Terry Smith vendió Diageo y la excusa fue que los GLP-1s pues pueden ser malos para el sector, pero se quedó Brown Forman, que encima está bastante expuesta a Estados Unidos, entonces yo no lo entendí muy bien. Sí que es verdad que dicen que Brown Forman tiene más exposición a mercado emergente, pero luego cuando miras los números realmente sí, que tiene más potencial de crecimiento por mercados emergentes, pero ¿dónde están los beneficios hoy? ¿No? Y los beneficios hoy, pues la mayoría están, como en casi todas las empresas, los beneficios están en Estados Unidos, ¿vale? En casi todas las empresas de bebidas alcohólicas. Una nota a las que hemos comentado para que la gente lo sepa y por si les interesa, Pernod Ricard cotiza unas 12 veces beneficio, Mm, ¿vale? Diageo creo que ha tenido algunos eventos especiales y entonces aparece como 20, pero es más un 12, 13 vale. normalizado, diría. Y Brown and Forman está a 18 veces beneficio. Sí. Es que le dan, siempre ha cotizado, yo creo que Brown Forman siempre ha cotizado con prima con respecto a las otras o la mayoría de etapas. Con márgenes bastante similares a las otras dos. Sí. O Y sea, de crecimientos en los últimos años también similares. tú lo ves en términos de múltiplos y la verdad es que no parece que ópticamente estén caras, pero joder, es que te expones al no ¿Por qué? crecimiento. Claro, o sea, a mí me parece que Claro. cotizan. Cotizar a 10 veces beneficios es una yield del 10%, ninguna cotiza a 10, es un poco menos, y luego la generación de caja es un poco menos. Luego un free cash flow yield de un 6-7% cuando no se sabe si vas a crecer. Ya, 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 Real, ya. a mí Y me encima parece. tiene la narrativa del mercado en contra y además tú que estás acostumbrado a mirar cosas en Japón, pues obviamente 10 veces beneficios es carísimo. Yo lo que miro en Japón no son esas cosas, pero bueno, vale. Da igual. Yo también las he Luego visto. voy a comentar algunas que son como más específicas, ¿vale? Tenemos, o sea, como más concentradas, tenemos Campari, ¿vale? Que Ujú. está mejores crecimientos orgánicos, pero porque estaba bastante concentrado en aperitifs como Aperol, ¿vale? Aperol es de Que se ha Campari puesto de y moda se puso de moda, entonces genial. Eso funciona todo genial pero hasta que llega hasta un que no. ciclo, ¿no? Hasta Y que que se lo no. digan, claro, que se lo digan a Remy Cointreau, Ujú. que todo iba genial, márgenes bastante altos, mucha premiumización, tienes muy expuesta al coñac y de repente empieza a fallar lo del coñac y jodido. No sé cuánto ha caído Remy Cointreau, pero ha sido una auténtica barbaridad de máximos. No sé si lo pueden mirar, Em, Javi. lo puedo mirar. Espera, dame un segundo. Ha Sigue, caído. sigue Sí, sí. contándonos.
No, Pues lo termíname. digo ahora en un segundo, porque vamos, ha sido una bestialidad. Ha caído aprox de máximos un 82%. Ah, muy bien. Hombre, a ver, las ventas han caído casi un 50 y tantos por ciento. Sí, Perdón, sí, un 30 y tantos por ciento. sí, sí, sí. O sea, obviamente, potencialmente, sinceramente, esto es algo que me pasa por la cabeza. Si me tuviese que exponer a esta industria, ¿vale? En el estado en el que estamos, que ha visto muchísimos vientos en contra, casi todas las empresas del sector, buscaría exponerme a algo más concentrado para llevarme muchísimo más crecimiento. Es que yo no veo que los conglomerados de repente se vayan a poner a crecer a un buen ritmo. Pero, o sea, yo no me Pero, pondría a la industria para empezar, pero si me no, te lo tuviese que estás. exponer, me pensaría más buscarme algo que estuviese destrozado, porque el mercado normalmente revienta, o sea, revienta hacia arriba y hacia abajo, algo que tuviese más concentrado y que tuviese alguna esperanza de que se pudiese recuperar. Que de cierto modo el coñac, no sé si tengo esa esperanza porque no conozco a nadie que beba coñac. Ese es el problema. Y el control es lo mismo. O sea, no sé. A mí me Ojo que parecería. pero el Cointreau es sobre todo de cócteles, ¿vale? No sé si el Cointreau se utiliza en la margarita, por ejemplo. En cuanto al coñac, que aquí lo interesante, ¿cuál crees que son las dos poblaciones más que más beben coñac? Digamos los dos segmentos que más venden coñac en el mundo. ¿A qué te refieres O sea, con segmento? como ¿dónde se consume más coñac y por qué tipo de cliente? Yo diría que tiene que ser granjero francés o aristocracia francesa. Es lo que yo diría. Probablemente Vale. equivocado. Empresario chino Jo, ahí lo llevas. y rapero estadounidense. Rapero estadounidense está viviendo. Ok, ¿Vale? Totalmente inesperado, ¿eh? Yo totalmente. también me quedé un poco como, wow, hay muchísima tradición, ¿vale? Entonces, sobre todo en las empresas chinas, muchos negocios se cierran bebiendo coñac. Ujú. Y lo de los raperos no lo tengo muy claro, pero sé que, o sea, no sé por qué dónde está el origen, pero es enorme el mercado en Estados Unidos y es específicamente por los raperos. No me lo habría esperado. Yo también habría pensado como tú, que era No. aristocracia. Esto se ve en una cena de que como mínimo hay angulas y no sé, pero yo también me quedé sorprendido. Y luego también tenemos, Javi, que ya lo hemos comentado, Louis Vuitton Moet Hennessy, ¿no? Ujú. El nombre lo Sí, dice todo. Moet Hennessy, champán y ujú. coñac. Eh, Efectivamente. ¿Tú crees? Es que esto es algo que, por ejemplo, por cierto, id a escuchar nuestro episodio de Hermès, si queréis, porque creo que es muy interesante. A Hermès le han preguntado muchísimo, obviamente, sobre todo cuando el mercado estaba en auge, que por qué no se metía en bebidas alcohólicas y Hermès siempre dijo que no se iba a meter. Y yo debo decir que es que sería una gran cagada meterse, porque es que las dinámicas son totalmente distintas Ujú. a tu segmento core. O sea, si te metes a, digamos, productos de belleza, ahí con tu marca sí que puede ser muy potente, ¿vale? Y tampoco me encanta, ¿eh? Porque son categorías más de adquisición de clientes y no como el Ujú. core de Hermes. Pero cuando te metes ya aquí, no sé, sí que me parece que son dinámicas muy distintas. Sí, ¿estamos acabando ya? Sí, sí, sí. Vale, por sacar algunas conclusiones, a mí me parece una industria complicada que ha tenido probablemente vientos en contra, pero que está también ante un futuro bastante incierto, que lo que comentabas tú al principio, ¿no? Hemos convivido con el alcohol toda la vida y por milenios, entonces es difícil pensar en un mundo sin alcohol. Y yo no abogo, no digo que vaya a haber un mundo sin alcohol, pero lo que sí que hay que Yo ser es tampoco, ¿eh? consciente. De hecho, creo que el alcohol no, o sea, no se va a acabar con el alcohol. Correcto. No es como el tabaco, a lo mejor que podríamos estimar que en algún futuro desaparece. Al menos es mi opinión. Pero que los volúmenes hayan llegado a su top en los últimos años, no me atrevería a decir que no. No, y si no han llegado a su top, que digamos que los volúmenes puedan crecer por debajo del PIB y que con el precio, como se está volviendo un poco más competitiva, tampoco puedas compensar y crecer por encima del PIB, pues puede pasar. O sea,
me refiero, yo creo que, y yo voy a decirlo aquí, yo he sido accionista de Diageo y obviamente hasta que llegué a un punto que ya era innegable, digamos, el reseteo de múltiplos que ha habido tiene todo el sentido también. O sea, ¿por qué tiene que Ujú. cotizar una empresa que crece a estos ritmos a 30 veces beneficios? Es que, No, claro que no. claro, o sea, entonces eso hay que ser conscientes y tampoco puedes asumir, que lo hace mucha gente, un retorno a medias históricas de múltiplos. Es que, ¿por qué? Es que la industria es totalmente distinta, tiene vientos en contra ahora que antes no tenías, o sea, no es todo. ¿Y quién te dice que antes no estaban sobrevaloradas? ¿Y por qué ese es un múltiplo razonable? O sea, al final, sí, digamos que en el escenario base te quedas con el crecimiento. Vale, pues ahí ya cada uno tiene que decir qué crecimiento espera y si eso le compensa viendo los crecimientos que pueda haber en otras empresas de su cartera. Y por supuesto, la gente puede pensar diferente a nosotros. Estamos encantados de que nos lo pongáis en comentarios de por qué estamos equivocados o por qué vosotros pensáis de otra manera. Por cierto, Leandro, última pregunta por mi parte. ¿Qué tal la gestión de estas empresas? ¿Hay alguna que llame la atención por buena o por mala? A ver, yo diría que. O sea, no me lo he mirado a detalle todas. No me he mirado a detalle todas. Ujú, Diageo, de cuando ya lo tuve, yo lo tuve en cartera, bastantes promesas y poca chicha. No, o sea, al final decían mucho, pero cumplían más bien poco. De hecho, creo que acaban de echar a la CEO. Sí que es verdad que Diageo tenía un CEO que era considerado bastante bueno y se murió, ujú. de bastante relativamente joven. Pero claro, pusieron de CEO a una que no era empleada de Diageo de hace muchísimos años. De hecho, creo que haya entrado en la junta hace 2 o 3 años. Entonces, sin más. Pernod la lleva la familia. Ahí tienes al menos el insider. Creo que tiene una parte de la empresa. Campari no sé si está llevada por la familia, pero creo que en ejecución. Es que, claro, aquí es un poco el efecto halo, ¿no? Campari todo el mundo decía que estaba súper bien gestionada, pero porque está creciendo más rápido que las demás. Pero era Claro, eso por el equipo directivo, era eso por la industria. Entonces, efectivamente. el efecto halo, Por ¿sabes? la moda Claro. del Aperol. Y si ahora Diageo cae, tampoco tiene que ser necesariamente por el CEO, ¿no? O sea, si te enfrentas a vientos en contra Sí, sí. con lo que no contabas. Pero vamos, no me atrevería a decir que son empresas con una gestión espectacular, pero tampoco creo que hay grandes banderas rojas en la gestión, como sí lo hay en muchos conglomerados que tú y yo hemos mirado, Javi, puede ser de la industria sanitaria, que ahí sí que hay auténticas Ujú, barbaridades. sí. Así que diría que nada que destacar, ni bueno ni malo. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí el podcast, ¿no, Leandro? Ha Sí, quedado una buena sí, sí, sí. visión de la industria, hemos entendido cómo funciona y los riesgos a los que se enfrenta. Yo creo que o sea, va a haber bastantes opiniones en contra de lo que hemos dicho, que nos parece perfecto. De hecho, Por supuesto. como ha dicho Javi, que lo pongan, pero sí que creo que esta industria es una industria bastante, digamos, famosa entre probablemente el inversor español y barra europeo, ¿no? Al final, creo que han sido Atractivo. Ujú. industrias que han atraído a mucha gente. Puede que se convierta como la industria del tabaco, aunque yo creo que es mejor que la industria del tabaco, al menos el valor terminal puede que sea, bueno, no lo sé, la verdad. A ver, yo no he mirado el caso específico de la industria del tabaco, pero lo que han hecho ha sido espectacular, debo decir. Sí, O sea, espectacular. con todos los vientos en contra que tenían, la manera en la que se han adaptado a los productos de nicotina, pero que no Ujú, eran de humo, ha sido espectacular. sí. Muy bien, Leandro. Pues la semana que viene ya tenemos el episodio que vamos a sacar entre Navidad y Nochevieja, que va a Ujú, ser un recopilatorio de algo que hemos hecho durante todo el año. ujú. Así que os Muy bien. emplazamos a estar ahí listos para escucharlo en las vacaciones. Muy bien, Javi. Pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Adiós.